Pues como os decía, el último informe del grupo de expertos de cambio climático que salió a finales de 2014 lo que hace es un repaso de toda la ciencia que hay escrita sobre el clima, de todos los artículos, agrupa centenares de científicos de todo el mundo y en este informe pues destacan datos que son bastante impresionantes en los que queda claro, ¿no?, que ya estamos viendo estos impactos. Pues destaca, por ejemplo, que el nivel del mar ha subido mucho más rápido desde la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando empieza la revolución industrial, cuando empezamos a quemar el carbón, el petróleo y el gas. Esto hace que aumente la concentración de emisiones a la atmósfera, aumentan las temperaturas y esto directamente está relacionado con el aumento del nivel del mar. Y estamos viendo que la tasa de aumento del nivel del mar se ha acelerado mucho desde esta segunda mitad del siglo XX, pues comparado con los 2 milenios anteriores. Además estamos viendo que los hielos polares se están derritiendo mucho más rápido de lo que predecían los modelos y los informes del IPCC en años anteriores. Estamos viendo que las olas de calor son cada vez más frecuentes, son cada vez más intensas. Ya se están viendo también daños en los cultivos principales de maíz, de trigo y de arroz debido a este aumento de temperaturas, este déficit hídrico, el cambio en los patrones, ¿no?, de la lluvia. Incluso hablamos de que entre 2001 y 2010 tenemos una década de extremos climáticos, es decir, estos extremos meteorológicos, fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tifones, que son cada vez más frecuentes debido también a estos cambios en los patrones atmosféricos y los cambios oceánicos. Incluso el IPCC nos habla de que estos impactos en el cambio climático pues puede acelerar el riesgo de conflictos, ¿no?, de conflictos violentos debido al hambre, debido a estos desplazamientos forzosos. O sea que no nos cabe ninguna duda, ¿no?, de que ya estamos viendo los impactos y encima estamos escuchando cada vez datos, ¿no?, como que son peores y seguimos aumentando los impactos del cambio climático. Y así, por ejemplo, los últimos 9 años hemos tenido los 9 peores registros de hielo en el Ártico, y así como el 2015 fue el año más caluroso desde que se tienen registros, y acaba de salir el dato también de que este enero 2016 ha sido el enero más caluroso desde que se tienen registros comparado con los otros eneros. O sea que seguimos batiendo récords, seguimos aumentando estas temperaturas y desde luego que tenemos que actuar de forma inmediata, ¿no? ¿Cómo nos afecta, cómo afecta esto, ¿no?, a estos desplazamientos, a estos refugiados climáticos, ¿no?, gente que se ve obligada directamente a dejar sus territorios por estos impactos que estamos viendo, ¿no? Pues se estima que aproximadamente una media de 26,4 millones de personas cada año se ve obligada a desplazarse por desastres naturales. Esto viene siendo aproximadamente desde 2008 un desplazamiento cada segundo. Además, en 2015 se duplica el riesgo de tener que verse desplazado por desastres naturales respecto al dato, ese riesgo al desplazamiento que se tenía en los años 70. Y desde luego que si seguimos así, emitiendo gases de efecto invernadero de esta manera, ¿no?, y si seguimos dependiendo y quemando de esta manera el petróleo, el carbón y el gas, pues estos desplazamientos se van a disparar dramáticamente y desde luego que tenemos datos cada año que son peores, directamente relacionados con los impactos del cambio climático. Pues, y nada, bienvenidos. ¿Y cuáles son los países que tenemos, los lugares, los territorios que están más afectados, ¿no?, por estos impactos del cambio climático? Pues la verdad que afectados estamos todos, pero en primera línea sí que podemos nombrar pues todos los estados insulares, todas las islas del Pacífico, que ya se están viendo directamente afectados sobre todo por la subida del nivel del mar, ¿no? Luego en África también se estiman pues 10 millones de desplazamientos en los últimos 20 años solamente por los desastres naturales, impactos del cambio climático. Y en concreto pues hay datos para Níger, para Mali, donde directamente hablamos que en los próximos 100 años se va a reducir muchísimo el uso de las tierras, la posibilidad de desarrollar cultivos de secano o la productividad de los cultivos de arroz. Y en Asia, pues Asia también es una región muy que sufre claramente, ¿no?, los impactos del cambio climático debido pues también al aumento del nivel del mar, debido al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos
y debido al deshielo de todos los glaciares, del hielo continental, y también se estima que decenas de millones de desplazamientos pueden producirse en los 100 próximos años debido directamente por estos impactos, ¿no?, del cambio climático. Y por supuesto no podemos olvidar que esto no afecta solamente a los países en vías de desarrollo, porque en Estados Unidos ya estamos viendo que en todas las zonas costeras el aumento del nivel del mar y temporales está afectando directamente también a los territorios, y también se estima que millones de personas se pueden ver forzadas a desplazarse por el aumento del nivel del mar en los próximos años. De hecho, los datos estiman 12 millones de desplazamientos para zonas costeras de Estados Unidos para el año 2030. ¿Y cuál es la situación en España? Pues España es un país también muy vulnerable al cambio climático, que sufrimos los riesgos y los impactos por el aumento de las temperaturas, también por el aumento del nivel del mar, la aparición de enfermedades infecciosas, los daños en los cultivos. Todas estas cosas pues evidentemente también pueden afectar directamente a desplazamientos internos dentro de España, lo que pueda la gente verse obligada a desplazarse de zonas urbanas a zonas rurales, o de unas zonas rurales a de unas zonas urbanas a otras zonas urbanas, o de zonas rurales a zonas urbanas, ¿verdad? Y sorprendentemente, pues ante esta situación, ¿no?, de un país tan vulnerable frente al cambio climático, pues vemos políticas del gobierno climáticas y energéticas muy lejanas a realmente abordar los impactos que ya estamos viendo, también muy lejanas a la adaptación, y que siguen apoyando el sistema basado en la quema de carbón, de petróleo y del gas, dando nuevas licencias a prospecciones, permitiendo también el desarrollo de fractura hidráulica para extraer gas en profundidad. Somos el único país de la Unión Europea que hemos aumentado nuestro consumo en carbón, seguimos subvencionando las importaciones y por el contrario bloqueando las energías renovables, ¿no?, y haciendo una fuerte campaña de desprestigio frente a las energías renovables, que vienen siendo la principal solución para realmente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que con estos datos nos damos cuenta que el cambio climático, desde luego, es mucho más que una crisis ambiental, ¿no? Es una crisis para los derechos humanos y supone pues medidas urgentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y ya para terminar, pues contaros lo que pasó en París. En París, del 30 de noviembre al 12 de diciembre, se reunieron todos los países del mundo, 194 países más la Unión Europea, en una de la COP, se llama la COP21, la Cumbre de las Partes, donde se negocia sobre el cambio climático, y de ahí salió un documento de 40 páginas, de las cuales 18 son lo que es el Acuerdo de París, lo que es el esqueleto y la parte vinculante, el articulado, y el resto de las páginas son solamente decisiones, o sea, son más recomendaciones y no tiene obligado cumplimiento, son decisiones, recomendaciones. El acuerdo son las 18 páginas. En el Acuerdo de París coexisten, por un lado, la esperanza y por otro lado la frustración. Pues el Acuerdo de París, por ejemplo, no reconoce todos estos problemas directamente, todas estas personas vulnerables frente al cambio climático, no falla desde luego en cuanto a la equidad, el reconocimiento de las personas más vulnerables, la solidaridad, la justicia climática. Es verdad que incluye dentro del acuerdo las pérdidas y daños, que es precisamente ver cómo se va a abordar estos lugares que son afectados por los impactos del cambio climático. Esto es positivo, que las pérdidas y daños estén dentro del acuerdo, del texto vinculante, de la parte obligatoria, pero es un lenguaje muy flojo en cuanto a realmente exigir responsabilidades a los contaminantes, a los causantes de los impactos del cambio climático. Y en concreto de la parte de desplazamientos por el cambio climático, dentro del acuerdo tampoco hay nada. Sí, en la parte de decisiones hay una mención que habla de que los estudios deben ir dirigidos a sacar de ahí una serie de recomendaciones para abordar el problema de los desplazamientos climáticos, pero repito, vuelve a estar en la parte de decisiones, así que en esta parte de justicia y equidad el acuerdo es muy débil. Pero es verdad que los países llevan 36 años de negociaciones internacionales por el clima,
y en París se comprometieron a mantenerse lo más lejos posible del aumento de temperatura de los 2 grados centígrados y que aunarían todos los esfuerzos para que las temperaturas no aumentasen más allá de 1,5 grados. Y además de esto, en el acuerdo también se comprometieron a que el balance neto de los gases de efecto invernadero sería 0 en la segunda mitad de este siglo. Ambas cosas son muy positivas, pero no podemos perder de vista que bueno, ya hemos emitido las 2/3 partes de emisiones del presupuesto que tendríamos para no aumentar las temperaturas más de 2 grados centígrados. Ojo que no digo ni el 1,5 grados. Y esto quiere decir que si seguimos al ritmo de emisiones que tenemos ahora mismo, pues en 2040 seguramente ya habríamos ocupado toda la capacidad de emisiones de gases que puede haber en la atmósfera para mantenernos por debajo de estos 2 grados centígrados, y que estos dos compromisos que hablamos también, si queremos mantenernos y no superar el 1,5 grados, y que el balance neto de gases de efecto invernadero sea 0 en la segunda mitad de este siglo, esto supone también que las emisiones de CO2 tienen que ser 0 en el año 2050, y desde luego las emisiones estamos viendo que siguen creciendo y que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Así que es un acuerdo importante, pero no es suficiente, no es claro en definir cuáles son las obligaciones de los países, y de hecho, según los compromisos que ya han presentado los países para reducir las emisiones, pues desde luego que el aumento de temperatura seguramente se vaya más allá de los 3 grados centígrados. Y otra cosa muy importante también es que el acuerdo entraría en vigor en 2020, y con el ritmo que llevamos, ¿no?, de emisiones, pues para entonces seguramente ya habríamos gastado todo el cupo que tenemos de emisiones para no superar ese 1,5 grados que los países se comprometieron, que intentarían hacer todos los esfuerzos posibles para no superarlo. Así que la pelota queda ahora en el tejado de todos los países, que deben empezar a trabajar ya en sus políticas climáticas y energéticas, no esperando al 2020, desde ya tienen que hacer hojas de ruta claras, de obligado cumplimiento, donde claramente se enfoquen, ¿no?, las políticas a garantizar que las emisiones de CO2 se van a reducir a 0 en 2050 y que se va a transformar el modelo energético en uno que esté solamente basado en energías renovables, porque es la única manera de poner fin, ¿no?, de evitar los peores impactos del cambio climático. Estamos viendo ya políticas y cambios importantes, declaraciones internacionales muy importantes que sí van dirigidas un poco a esto, países que están aprobando políticas que ya dan una fecha para el abandono del carbón, que mejoran en eficiencia, en ahorro energético, pero desde luego pues hace falta muchísimo más, ¿no? De hecho, tras el Acuerdo de París salió una noticia en El Economista, que es el periódico referente, ¿no?, a economía, financiación, bolsa, en la que se decía, ¿no?, que tras el Acuerdo de París las inversiones en carbón serían inversiones cada vez de más riesgo, dando así de alguna manera un mensaje importante para el inicio del fin de los combustibles fósiles. De modo que nos quedamos con esto, ¿no?, con esperanza, pero nos quedamos también con mucho trabajo por hacer para garantizar un futuro más justo, más verde y basado solamente en energías renovables. Muchas gracias. Bueno, yo me presento, soy Alejandro González, trabajo en Amigos de la Tierra y también en parte aquí en la Universidad Autónoma, con lo cual, pues bueno, yo estoy muy agradecido por esta invitación porque esta es en parte mi casa, ¿no? Bueno, no vengo en representación exactamente de Amigos de la Tierra, puesto que voy a intentar representar hoy aquí la impresión de lo que es la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que es una alianza de más de 400 organizaciones de la sociedad civil, empresas, etcétera, que están trabajando a la hora de construir otro tipo de modelo para la energía basado en las energías renovables, en el ahorro y también en la justicia social y asegurar cuál es el paradigma para poder asegurar el servicio de energía para todo el mundo, ¿no? Y bueno, voy a intentar utilizar todos los hilos argumentales que ha utilizado Tatiana para intentar complementar su intervención, puesto que voy a dar unas pinceladas sobre el IPCC en primer lugar, para luego centrarme también en cuál ha sido el balance de la COP para muchas organizaciones, ¿no?
Entonces, bueno, Tatiana hablaba al principio del IPCC, de lo que ha supuesto este informe, de lo que nos avisa, de cuáles van a ser las consecuencias, y bueno, también nos habla de cuáles son las recomendaciones y qué umbrales de riesgo no deberíamos superar, ¿no? Ella hablaba de una cifra muy importante que es el 1,5 grados, que es simplemente el umbral de calentamiento de la Tierra de media que no se debe superar para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Para asegurar que tenemos ciertas probabilidades de que no vamos a superar ese calentamiento, efectivamente significa que 2/3 de las reservas conocidas de petróleo o de otros combustibles fósiles, como son evidentemente el carbón, pero también ese gas que procede, pues, por ejemplo, del fracking o el gas natural, deben quedarse sin explotar. Además del 100% de todas las reservas de petróleo que aún no se conocen. Estaríamos hablando, por ejemplo, de esas famosas posibles reservas que pudiera haber habido en Canarias, en Baleares y otras como mucho, ¿no? Otra de las recomendaciones que decía el IPCC es que deberíamos haber alcanzado el pico de emisiones para garantizar este 1,5 grados de aumento de temperatura, este umbral, en el año 2015. Y finalmente, como ya había comentado Tatiana, que pues el 100% en la reducción de las emisiones que hay ahora mismo en todo el sistema terrestre, pues deberían reducirse en un 100% para el año 2050, y no estamos en esa línea, ¿no? Bueno, un poco una serie de números, de datos, para poner un poco en contexto lo que ha significado la COP. La COP, esta conferencia de las partes de las que nos hablaba Tatiana, pues efectivamente forma parte de un proceso multilateral de negociación donde están incluidos todos o casi todos los países del mundo, dentro de un marco de negociación mucho más amplio, que es el Convenio de Río, que se inició en el año 1992 con el objetivo de dar cobertura legal, internacional y de acuerdos multilaterales a todos aquellos procesos ambientales o todos los problemas ambientales de la Tierra, ¿no? Y de hecho, pues bueno, además de la COP de cambio climático, existe la COP de desertificación, que es un poco el patito feo de los problemas ambientales, y la COP de biodiversidad. Pero toda la atención mediática, digamos, que estaría más centrada mucho más en el cambio climático que en los otros dos procesos multilaterales, ¿no? Y efectivamente, tras ese acuerdo de Kioto que todos nos suena, todos nos conoce, pues bueno, Kioto prácticamente ya queda fuera de vigor y cubre una parte muy pequeña de las emisiones que se producen a nivel terrestre, porque no están dentro de países como son China o como es Estados Unidos, pero sí la Unión Europea, y hacía falta un nuevo acuerdo que cubriera otros muchos aspectos de la lucha contra el cambio climático. No solo la reducción de emisiones, sino también cuál es el balance en justicia de cómo se reparte esa lucha contra el cambio climático, la adaptación o cómo se hacen flujos de finanzas y de tecnología de unos países ricos a costa del expolio de recursos naturales de todo el mundo hacia los países que son más vulnerables y más pobres en términos de recursos económicos y recursos tecnológicos y que necesitan más ayuda para hacer frente a las peores consecuencias del cambio climático, ¿no? Y bueno, es todo esto lo que lleva 36 años en negociación, una negociación muy dura, que ha tenido también momentos muy difíciles, como por ejemplo fueron la COP19, la COP15 de Copenhague en 2009, donde bueno, se esperaba que se llegara a un acuerdo, como ha sido el de París, pero que finalmente pues no se produjo, y fue uno de los mayores fiascos políticos en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y después de 6 años, pues la trayectoria de las negociaciones ha alcanzado otra vez nuevamente el punto álgido con la cumbre de París, con todas las expectativas puestas, ¿no? Y es un poco lo que nosotros tres, que vivimos así muy de cerca, pues bueno, la última vez que nos habíamos visto los tres estábamos ahí en el plenario último de la COP, en medio de un montón de gente, pues asistiendo a cómo se aprobaba por fin el último texto, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente yo hablo en nombre, como digo, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que comprende una serie de visiones bastante heterogéneas de lo que es el sistema, y también una serie de valoraciones también distintas de lo que ha pasado en la COP21, ¿no? Yo, como Amigos de la Tierra, puedo hablar desde una visión más dura, puesto que hemos sido unas organizaciones más críticas con el proceso, pero también ahora mismo represento a otras muchas que ven pues otras partes más positivas del acuerdo, ¿no? Y bueno, una de las partes más positivas es que efectivamente se han puesto de acuerdo más de 190 países, que es algo que no tenía precedentes, entre los cuales se encuentran países como China o Estados Unidos, se encuentran en la Unión Europea, se encuentra la India, se encuentra Irán, se encuentra Venezuela u otros muchos países petroleros, ¿no? Lo cual pues efectivamente es muy importante y es efectivamente un hito histórico.
Y bueno, luego también podemos hablar, bueno, objetivamente, artículo por artículo, del acuerdo de qué es lo que significa, ¿no? A nivel de proceso, pues hemos visto un tira y afloja entre aquellos países más vulnerables o más progresistas que reclamaban realmente un acuerdo mucho más ambicioso, y aquellos países que eran más vulnerables o defendían también intereses petroleros como puede ser, por ejemplo, Arabia Saudí, Venezuela o Sudáfrica, que tenían también pues intereses en combustibles fósiles, como digo, como son el carbono o el gas natural, ¿no? De tal manera que, bueno, al final lo que ocurre es que se interpreta el acuerdo como un equilibrio entre todas aquellas posturas, de tal manera que todos pudieran entrar a firmarlo y a ratificarlo, ¿no? Pero aún así hay una serie de elementos que vemos que están fuera. Tatiana ha comentado algunos relacionados con los derechos humanos, que muchas veces o están fuera completamente del acuerdo, ni siquiera se mencionan, o otras veces están en el preámbulo, lo cual significa que no van a tener ningún tipo de fuerza legal. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el tema de la transición justa, que es una de las cosas que los sindicatos han defendido a capa y espada dentro de la COP, que significa simplemente el derecho a todos los trabajadores que ahora mismo están en un sistema dependiente de la quema de petróleo, de combustibles fósiles, hacia un sistema nuevo de producción donde se respeten todos sus derechos laborales y se garantice el acceso al empleo. Eso es una de las grandes caballos de batalla de los sindicatos, que está apoyado por muchas organizaciones, tanto sociales como ecologistas, etcétera, y que se ha visto fuera del acuerdo. Luego está el tema de los números. Efectivamente, el acuerdo reconoce la necesidad de no sobrepasar la temperatura de la Tierra con un calentamiento por encima del 1,5 grados, siempre que sea posible, pero luego no da cifras concretas de cómo es eso. El caso es que el IPCC sí las da, lo que comentaba antes, con una serie de plazos de reducción en un tiempo determinado, con unas cantidades de reducción determinadas y con un pico de emisiones también que tendría que haberse producido ya. En lugar de eso, el Acuerdo de París lo que dice es, bueno, una reducción, un pico de emisiones lo antes posible, lo cual significa absolutamente nada, porque puede ser ahora o puede ser dentro de 25 años, si los países dicen que las condiciones económicas pues no son posibles. Y luego está el tema un poco ambiguo del equilibrio entre las emisiones antropogénicas y los sumideros de esas emisiones, ¿no? Es decir, que no habla de descarbonización de la economía, que es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la quema de combustibles fósiles nuevamente, y lo que intenta es que todas aquellas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y los sumideros naturales de CO2, como son los bosques, intenten compensar toda esa inercia de seguir quemando combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, es una de las interpretaciones. Es verdad que dice que se intenta llegar a un equilibrio en las emisiones, un balance cero, pero está realmente lejos de lo que dice el IPCC de cómo se tiene que conseguir evitar el 1,5 grados. Es decir, puede haber una cierta contradicción entre lo que dice el IPCC, las recomendaciones de la ciencia, y ese reconocimiento a la manera de llegar a evitar un calentamiento del 1,5 grados, ¿no? Y bueno, después de eso, simplemente voy a comentar otro de los grandes fallos, una de las grandes carencias que tiene el acuerdo, que es el tema de la financiación y su relación con el concepto de justicia climática, ¿no? Cuando hablamos de justicia climática estamos hablando de una reparación o un tipo de justicia ambiental referido a quiénes son los responsables ahora mismo de la situación actual con el clima, que no son otros que los países industrializados, aquellos países ricos que han creado esa riqueza a partir de una cierta actividad industrial basada en los combustibles fósiles, respecto a aquellos países que sí que siguen siendo ricos en recursos naturales, pero que están viendo un expolio absoluto de esos recursos sin ver una retribución, y que les mantiene en la pobreza, y que por tanto no pueden hacer frente a las peores consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, tenemos que hablar de que tiene que haber una responsabilidad en quién es el que empieza a reducir sus emisiones, y esos no son otros que los países industrializados, y además quiénes son los que hacen una transferencia de dinero y recursos. Lo que hace el Acuerdo de París es reconocer que
El acuerdo de financiación que hay ahora mismo encima de la mesa, que son de 100.000 millones anuales de aquí a 2020, fijarlo como base para luego ir aumentando progresivamente esa transferencia de dinero de 100.000 millones de dólares anuales hasta alcanzar pues, bueno, una cifra X que no sea determinada y que permita canalizar esos fondos a través de una serie de procedimientos financieros que permitan ejecutar proyectos pues, o mitigación de las emisiones y aseguramiento del desarrollo sostenible en aquellos países más pobres, es decir, evitar que progresen emitiendo gases de efecto invernadero, sino basándose en las energías renovables, y por otro lado destinar la mitad de esa financiación, de esos 100.000 millones de dólares anuales, a adaptarse al cambio climático, es decir, sistemas de alerta, sistemas de contención de riadas, sistemas agrícolas que permitan una agricultura más inteligente, más adaptada al cambio climático, dentro un poco de la ambigüedad y de muchas cosas que todavía ahora mismo pues falta por definir, puesto que el Acuerdo de París no es más que un esqueleto al que hay que añadirle un montón de cosas en las próximas rondas de negociación, ¿no? Por ejemplo, la siguiente va a ser en Marrakech ahora en diciembre y que tendrá que empezar a definir algunas de estas cosas. El problema con la financiación es que es una cifra arbitraria que se fijó en el Gran Fiasco de Copenhague en el año 2009 simplemente para salvar los muebles a última hora y que no corresponde a ninguna valoración técnica de ningún organismo internacional como puede ser el Banco Mundial o los propios organismos de Naciones Unidas o la valoración de las ONGs que trabajan en cooperación al desarrollo, en lucha contra la pobreza, etc. ¿no? De tal manera que es necesario realmente hacer un balance mucho más efectivo de qué pasa con esa financiación, cuánto se necesita, ¿no? De acuerdo con algunos institutos, como por ejemplo es el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, realmente la cifra que le correspondería simplemente a la Unión Europea por capacidad y por responsabilidad sería de 100.000 millones de euros anuales, empezando a partir de ahora, no simplemente 100.000 millones de dólares anuales. Que es la cifra global, de tal manera que probablemente esta cifra de 100.000 que se ha puesto encima de la mesa con el Acuerdo de París sea bastante deficitaria, ¿no? Y en cualquier caso, aunque de manera legal ya está encima de la mesa, realmente hay un precedente muy claro que ya se comprometió en Copenhague, ya se fijó una serie de fondos que luego realmente no se han cumplido. Los países dijeron, sí, acordamos ahora mismo empezar a suministrar a un fondo internacional estos 100.000 millones a partir de ahora, y en total desde el año 2009 se han aportado 10.000 millones. Si esto lo comparamos con las cifras de lo que costó una guerra de Irak, lo que se va en impuestos en cualquiera de los países, el rescate de Bankia en este país, el rescate de las autopistas, las cifras de evasión fiscal como digo, o cualquier cifra de especulación financiera en cualquiera de los mercados de bursátiles del mundo, los 10.000 millones es una soberana ridiculez. De tal manera que efectivamente hay un precedente legal de incumplimiento de la propia financiación a la que se habían comprometido los países que hace poco fiable esta cifra, ¿no? Bueno, es un poco las grandes pilares que se pueden comentar del acuerdo. Yo voy a dejar si Floren, que también estuvo allí, a hacer algún tipo de consideración también o poner otro punto de vista. Y también, bueno, a vuestras preguntas. Así que muchas gracias. Bien. Una pregunta que podemos hacernos es ¿y ahora qué, no? En 2016 ha tenido lugar esta cumbre internacional en París, en diciembre de 2015, es el resultado, en realidad, de procesos más bien infructuosos que vienen de muy atrás, ¿no? La sospecha de que algo podía ir mal si se emitía mucho carbono a la atmósfera, y metano también como el base importante de efecto invernadero, pues está con nosotros desde finales del siglo XIX, y desde 1957 estamos haciendo medidas sistemáticas de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, ante ya la sospecha pues mucho más fundada, ¿no?, por parte de los científicos de que las cosas, el estar empleando, digamos, la atmósfera como un cubo de basura para un exceso de gases vinculados con actividades humanas, ¿no?, por eso hablamos de cambio climático antropogénico, pues podía
podía causar problemas, ¿no? Y luego ya pues con más intensidad, ¿no? Desde los años 70 del siglo XX. Pero bueno, ahora estamos en 2016 y realmente pues en una situación de emergencia planetaria, ¿no? En buena medida por haber dejado pasar tanto tiempo sin haber hecho o empezado a hacer al menos lo que tocaba hacer. ¿Qué hacemos entonces, ¿no? En 2016? Decía hace no mucho Naomi Klein, ¿no? Que es una activista, pensadora pues de las más importantes, ¿no? en el movimiento por la justicia climática, y no solo, sino también en otros ámbitos. Podéis haber leído otras cosas de ella. Si alguien tiene tiempo para leer un libro extenso estos días en relación con este asunto, pues una buena recomendación sería el libro de Naomi Klein sobre cambio climático, que se llama Esto lo cambia todo. Ese es un libro que requiere pues, cierto número de horas porque es un libro gordo. Si no tenéis tanto tiempo y queréis leer un libro muy breve, pero muy bien orientado, yo creo, acaba de traducirse al castellano un texto de Daniel Tanuro, que es un investigador belga, que se llama Cambio climático y alternativa ecosocialista. Ese es un libro breve que se lee en una tarde. Os decía, Naomi Klein, en una entrevista reciente, señalaba que la verdadera apuesta, decía, no consiste tanto en poner en pie un gigantesco movimiento totalmente nuevo, sino en lanzar pasarelas entre las organizaciones ya existentes. Espero que haya convergencia entre el movimiento obrero, el movimiento contra la austeridad, por ejemplo en Europa, ¿no? Contra el austericidio, y los movimientos ecologistas para una acción justa y concertada a favor del abandono de las energías fósiles, ¿no? La sugerencia de Naomi Klein era: hace falta un enorme movimiento popular, o sea, hace falta movimientos de masas, ¿no? Porque lo que puede dar de sí esos procesos de negociación internacional y la acción de los gobiernos es dramáticamente poco en relación con lo que nos hace falta, ¿no? Yo no voy a insistir ahora, pues ya Alejandro estaba explicando un poco las carencias, ¿no? De lo que hay ahora, ¿no? como base legal para que los gobiernos pues asuman responsabilidades. Eso es dramáticamente poco en relación con lo que hace falta, ¿no? Y la única esperanza pues es que haya movimiento desde abajo, fuerte, coordinado, que haga cosas y también obligue a otros actores, entre ellos los gobiernos, a hacer cosas. ¿De qué manera podríamos pensar esto, ¿no? Algunas ideas para la acción social en ese sentido. Una, como punto de partida muy básico, es que no hay que pensar que ese acuerdo de París sea un punto de llegada de nada, entonces estaríamos perdidos, ¿no? Porque en buena medida además es un acuerdo muy vacío, ¿no? Para lograr esa firma, ¿no? De un montón de países con intereses muy diferentes, pues el precio es que en realidad es un acuerdo no vinculante. El acuerdo como tal es vinculante, pero no contiene compromisos concretos vinculantes, ¿no? Hay que considerarlo como un punto de partida, no como un punto de llegada, ¿no? Con la idea de que aprovechar lo que dé de sí ese marco y trabajar también fuera de ese marco para construir movimientos que tengan fuertes raíces locales y la vista puesta en plazos más largos. Otra idea sería pensar en movimientos que no traten la cuestión climática, ¿no? La protección del clima como una cuestión ambiental. Si se quiere decir así, pues muy a lo bruto, es que no es una crisis ambiental o una crisis ecológica, ¿no? Es una crisis social, ¿no? Es el vínculo de nuestras sociedades y las economías industriales que hemos construido con la naturaleza, lo que está gravemente perturbado, ¿no? Y entonces hay que conseguir, hay que conseguir que la gente deje de ver esto como algo que les pasa a los osos